Medina Zahara es una ciudad de leyenda. Basta visitar sus ruinas para sentir la belleza, la sensualidad y el poder que sus muros albergaron durante su fugaz existencia, hace ya más de 1000 años. Medina Zahara, una ciudad hermosa y atroz, capaz de lo mejor y lo peor, tuvo una vida tan efímera como apasionada. Me encuentro leyendo un pasaje del último libro de Manuel Pimentel, Leyendas de Medina Zahara, editado por Editorial Almuzara, y es que probablemente muchos no conozcan que esa ciudad que desprende belleza, que desprende sensualidad en sus ruinas, pues estuvo perseguida por una terrible maldición. También que en su seno se vivieron algunos de los momentos más apasionados y también más crueles de la historia de Córdoba. Y que además, cerca de sus ruinas, podría estar escondido un tremendo tesoro. Si quieren descubrir mucho más sobre los misterios de esta efímera y polémica ciudad, no se muevan de su asiento porque en breve estará aquí el autor del libro, Manuel Pimentel, para descubrirnos muchos de los misterios y leyendas de Medina Zahara. Tal como les anunciaba hace un momento, ya está con nosotros sentado Manuel Pimentel, que nos va a ayudar a revelar algunos de los secretos de esta enigmática ciudad, de lo que queda, de lo que hoy día solamente quedan algunas ruinas en la Sierra Morena. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Para presentar a nuestro público, Manuel es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, máster en prevención de riesgos y presidente de la Asociación Española de Consultoría, de Empresas de Consultoría, entre otras. Experto en materia de resolución de conflictos y estrategias negociadoras, ha publicado más de 20 libros, entre los que encontramos novelas, ensayos y algunos libros de relatos como el que hoy nos ocupa. Manuel, la primera pregunta que le tengo que hacer a alguien como tú es, con tanta actividad como mueves, ¿de dónde sacas tiempo para leer? Para leer y para escribir, sobre todo. Como cualquier cosa, ¿no? Por afición, uno, si no hay afición no se motiva uno, y dos, con esfuerzo, ¿no? Pues sacando horas y luchando. De todas formas, cuando a ti te gusta algo, pues no te cuesta mucho, aunque sea por la noche o madrugando o los fines de semana, ir escribiendo, ¿no? Se nota que eres un auténtico apasionado de los libros. Bueno, Manuel, hoy vamos a centrarnos en el último libro que has escrito, la última obra que has presentado, estas Leyendas de Medina Zahara, editado por Almuzara. Y, bueno, fue un éxito, me consta que fue ya un éxito la pasada feria del libro. ¿Por qué te decides, Manuel, a escribir en esta ocasión sobre Medina Zahara? Por dos motivos. Uno, porque yo soy un enamorado de Medina Zahara, vivo en sus inventaciones y mi vida ha girado mucho en torno a lo que significa y su ecosistema y su recuerdo, ¿no? Y dos, porque es una historia maravillosa. Medina Zahara, hay que situarnos, sorprendentemente en Córdoba no se conoce lo suficiente, es la ciudad más hermosa, más poderosa y probablemente más potente y bella del siglo X, es decir, de toda Europa. Venían embajadores de Bizancio, de Alemania, de otros reinos cristianos de España, y esa ciudad, que fue riquísima, poderosísima, solo duró 50 años. Hay como una contradicción, una paradoja, ¿no? Es lo efímero de una flor, como algo tan bello, tan poderoso, tan magnífico, puede durar tan solo 50 años. Y ahí empieza el misterio, y desaparece del mapa. 50 años y es destruido por los propios cordobeses en guerra civil, ¿no? Claro, pues necesariamente es la evocación de algo muy bello y algo muy efímero, con todos los misterios, el aroma al misterio, pues lógicamente, y la secuela que deja a lo largo de los siglos, ¿no? Quizá eso, precisamente, ese paso tan efímero por nuestra historia, sea lo que haya alimentado todo este tipo de mitologías, de leyendas en torno a la ciudad que el califa hizo para su recreo. Quiero preguntarte, Manuel, uno de los temas que tratas en el libro es el origen del nombre, ¿no? ¿De dónde surge el nombre de Medina Zahara? Es una leyenda, además una leyenda muy bonita, hay algunas muy bonitas, leyendas populares, no están en las crónicas, no hay fuente histórica, pero sin embargo ha perdurado, ¿no? Y cualquier persona de Córdoba la habrá oído muchas veces. Medina Zahara nace, Medina en árabe, ciudad, como todos sabemos, y Azahara es un nombre propio.
Se dice que fue la ciudad de Azara, o el nombre que el califa Abderramán III, constructor de la ciudad, dedicó a su concubina preferida, Azara, que era una esclava cristiana del norte, de la cual estuvo enamorado a lo largo de su vida. Y ahora con la crisis seguro que a más de uno le vendría muy bien, bueno, encontrarse un montón de joyas, un montón de monedas. Dicen que existe en la Sierra Morena, en una cueva cercana a las ruinas de Medinazara, un tesoro, ¿no? Dicen que podría existir un tesoro escondido cerca de la perla de Al-Ándalus. El califa llegó a ser inmensamente rico. A pesar de tener un ejército muy nutrido, pensemos que con Abderramán III y Alaquén II, su hijo, los ejércitos califales no solamente luchaban en el norte de la península, sino luchaban en Marruecos contra otros califatos, el fatimí, y por tanto tenía que gastar muchísimo dinero. Pese a eso tenía las arcas repletas de oro, es decir, fue un momento de apogeo económico y el califa tuvo mucho dinero. De tal forma dejó una auténtica fortuna a su hijo, Alaquén II, y a su hijo, que fue Hisén II, el último de los califas que habitó en Medina Azahara. ¿Qué pasó? Medina Azahara es destruida por las propias guerras internas cordobesas. ¿Qué pasó con el tesoro? Y ahí vienen pues muchas leyendas, muchos mitos. Unos dicen que el propio Almanzor se llevó parte, otros dicen que es que se habían arruinado, pero apuntan algunas voces, y eso es lo que ha quedado y ha perdurado en todas las personas, los ganaderos que viven en el entorno, que parte de ese tesoro fue escondido en una antigua mina romana de las inmediaciones de la cueva, y así ha quedado, ¿no? Y todavía cuando vas por allí dicen, pues algún día aparecerá el tesoro del califa, los restos. Pensemos que aunque fuera la 10ª parte, 1 partido por 100, sería una riqueza extraordinaria, ¿no? Porque estamos hablando probablemente de la familia más rica de toda Europa occidental en aquel momento. O sea que un buen pellizco, ¿no?, para quien lo encuentre. Medina Azahara, como hemos comentado anteriormente, es una ciudad construida por amor y de hecho sirve como marco para algunas historias de amor realmente apasionantes. Una de las más llamativas y también conocida por los cordobeses es aquella en la que pues el califa, Abderramán III, decide hacer realidad el sueño de su amada, de Azahara. ¿Qué es lo que hizo el califa para hacer realidad este sueño? Medina Azahara es una ciudad muy curiosa, ¿no? Porque tiene un lado luminoso, hermoso, blanco, que son las historias de amor, y tiene otro lado atroz, ¿no? Oscuro, de dolor, de sangre, y es curioso, ¿no? Probablemente la pasión que evoca la ciudad, esa contradicción entre los dos polos, el hermoso y el duro. Estamos en una historia hermosa, en este caso probablemente de las más hermosas, también en leyenda popular, que ha durado, todos los cordobeses la conocemos, Azahara, la concubina, que no pudo llegar a ser esposa oficial. Por eso Abderramán siempre tenía como esa deuda con ella, ¿no? De cómo a la mujer que yo quiero no le puedo dar el título de esposa y tiene que ser concubina o esclava. Bueno, en algún momento quiere hacer realidad su sueño. Azahara venía del norte, era una esclava del norte y añoraba pues su infancia cuando las montañas estaban nevadas, y ella recordaba esos febreros, esos eneros que salía y veía pues el manto blanco espléndido de la nieve. Y le decía una y otra vez al califa que ella lo que querría es ver nevadas pues, las montañas de su infancia. Entonces el califa, claro, se la ingenió, y ¿cómo hacemos que nieve en Córdoba? Porque es verdad que en Córdoba nieva algunas veces, pero es muy difícil que cuaje, y entonces pues el califa, y una leyenda maravillosa, con la ayuda de algunos jardineros, cubrió todo el monte de la Desposada, que es el cerro que está encima de Medina Azahara, donde se enclava también de forma mágica San Jerónimo, lo cubrió de almendro. Como sabemos, el almendro florece súbitamente en enero. Cuando llega los enero, florece, y claro, le abrió la ventana, y ese día pues Azahara pudo ver toda la sierra blanca, completamente un manto blanco, como si estuviera nevado, ¿no? Y esa historia tan maravillosa, tan bonita, bueno, para perdurar hasta nuestros días, y es de las más conocidas, y sí que significa pues amor y luz, como otras historias pues significan dolor y pena, ¿no? Por seguir un poquito, ahora que estamos, bueno, en este programa siempre tratamos asuntos bastante tétricos, vamos a aprovechar la oportunidad de poder hablar de algún caso más de luz, como tú bien nos dices. Y existe otra historia memorable, otra historia de un amor apasionado entre una princesa y un poeta, ¿no? Cordobeses, cuéntanos. Bueno, esa historia es fantástica, eso ya es historia, ¿eh? Es verdad que hay un poquito de leyenda, que es entre Gualada e Inceidún. Gualada era una hija de califa, porque hay 3 grandes califas, Abderramán, Alaquén e Hisén, y después ya en las guerras civiles, desde 1009 ya viene un hijo de Almanzor, ya van cayendo los califas uno detrás de otro, se matan entre sí. Bueno, pues uno de esos califas muy breve fue el padre Gualada. Como otros tantos califas es asesinado. Y Gualada, que es princesa califal, princesa omeya, nada más ni nada menos, fijamos lo que es eso,
queda con un dinerito y monta un salón literario. Ella es poeta, ella nunca se casa, ella va con el pelo suelto sin cubrir, tenía una vida provocadora, tenía una fama de alborotadora, también de femme fatale, es decir, tenía toda la connotación. Se enamora perdidamente de un poeta que se llamaba Inzaidún, que representaba a los enemigos políticos de los omeyas, con lo cual tuvieron el amor oculto porque podía tener consecuencias políticas. Hay unos versos maravillosos, en fin, de los encuentros, en los aromas de la noche cordobesa, etcétera, etcétera. En los avatares del destino, en fin, así es la vida, Walada descubre en un momento dado que su amado Inzaidún le es infiel con una de sus esclavas, una esclava negra, monta en cólera, se rompe ese amor, a partir le hace unos versos escatológicos tremendos, Inzaidún es apresado, logra huir a Sevilla y allí es el preceptor, nada más ni nada menos, que Dalmutamid, el rey poeta de Sevilla, que terminaría conquistando Córdoba. Bueno, una historia de amor y de poesía, y curiosamente tienen, y lo cuento, aparte que tienen algunos poemas dedicados a Medina Zara, porque ella visitó Medina Zara con su padre cuando ya estaba derruido, pensemos lo que sería para una omeya, la ciudad que han creado su bisabuelo o su tatarabuelo, destruida, ¿no? La emoción que tendría sería tremenda, y tiene unos versos muy emotivos, ella y Inzaidún, sobre Medina Zara, y por eso se incorpora, porque creo que la leyenda de Medina Zara, Walada, la princesa omeya, tiene un papel destacado. Uno de los personajes femeninos más destacados de la historia de Córdoba, esta princesa Walada. Como comentábamos, Medina Zara es una ciudad de luces y ciudad de sombras. Aparte, bueno, hay quien puede pensar que quizá los cordobeses no terminen de aceptar tanto Medina Zara como quizá la Mezquita Catedral, como otros monumentos quizá que están en la capital. Vamos a leer voy a citarte en la página 126, cuando dice que, bueno, sabéis que Córdoba jamás aceptó Medina Zara, nunca la amó, la odió desde el primer día, como una mujer a su rival. Abderramán abandonó el viejo Alcázar para irse a su nuevo palacio en las afueras, y eso Córdoba nunca podrá perdonarlo. Bueno, esto es solamente un diálogo, no son palabras tuyas, sino que es un diálogo del libro, pero tiene una base. Sí, y además es que lo he vivido, ¿no? Yo llegué a estudiar a Córdoba, la carrera, y me sorprendió cómo mis amigos, empecé a conocer y a hacer muchas amistades en Córdoba, pero básicamente ninguno conocía Medina Zara, no había ido nunca, no lo habían llevado con el colegio. Yo fui, pues me gustó muchísimo, yo no daba crédito, no comprendía cómo estando tan cerca, siendo de Córdoba, no lo conocían, pero no solamente es que no lo conocían, no le interesaba, parecía que nadie le había hablado de ellos, todos habían ido a la Alhambra, habían ido a la Giralda, conocían Itálica incluso, y no conocían Medina Zara. A mí aquello me llamó mucho la atención, y ya con los años, y después fui elaborando una teoría que es esa en el fondo, ¿no? Pensemos que Córdoba fue la capital de la Bética romana, por tanto una ciudad capitalina con todas las secuelas históricas. La historia deja mucha huella, no se llama la sombra del pasado, y si tú provienes de una ciudad que ha sido capital, eso no se va en 2 días, ¿no? De esa capital de la Bética pasa a ser capital del califato, y por tanto ciudad poderosa. Y el califa en un momento dado se va de la ciudad, y se va. Y en el fondo decirle a la ciudad, oye, ya no me gusta, o os quedáis pequeños para mis ansias, o necesito algo mejor y más grande, y se va, bien que se va cerca, pero se va a otra ciudad, y se crea otra ciudad, y crea otra mezquita, y crea la biblioteca allí. Y claro, yo estoy seguro que eso dejó, en el fondo es la rival, ¿no? Es algo es la rival, como dice ese diálogo. Y yo estoy seguro que Córdoba no aceptó el cordobés medio, el poder, la nomenclatura cordobesa, nunca vio con buenos ojos esa diferencia. Por eso fue destruida por los propios cordobeses. Si no esa hazaña con la que es demolida piedra sobre piedra por los propios cordobeses, ¿por qué? ¿Por qué? Y es casi imposible, desaparece de la memoria. Hasta hace 2 días se creía que Córdoba la Vieja eran ruinas romanas, desaparece de la memoria, era la ciudad más importante. Y yo creo que eso es un castigo, a veces el subconsciente de las ciudades como el subconsciente de las personas. Creemos que no está, pero está, ¿no? Y la ciudad decidió castigar con la ignominia, con el olvidio, ¿no? Aquello de los romanos, el damnatio memorae, ¿no? Te hago algo peor que matarte, que es coordinante al olvido. Y la tapó y la olvidó. Y ahora pues está recuperándose, y se trata, en fin, de esta historia del pasado, superarla, y que Córdoba asuma como suya una ciudad tan espectacular, es que no hay otra como es Medina Zara. Bueno, pues una interesante teoría para explicar por qué esa falta quizás de apego de cierta parte de los cordobeses hacia esta antigua y bueno, que en su momento fue la más bella ciudad del mundo.
También una parte que me ha llamado mucho la atención del libro, bueno, todos lo conocemos, la etapa histórica, el momento histórico en el que sucede, lo comentaba, muchos seguidores probablemente del programa también vean series como Juego de Tronos, y es un momento pues muy similar en intrigas, los reyes duraban muy poco tiempo, tenían que cuidarse mucho las espaldas para no ser asesinados, para que no pasara el siguiente. ¿Qué te parece a ti esta época? ¿Qué te parece esta época de nuestro contexto histórico? Bueno, es una época como toda la época, ¿no? Hay cosas que han cambiado y cosas que permanecen, ¿no? Yo he tenido alguna experiencia política y en general los huecos políticos hay que llenarlos, es verdad que ahora se cuidan más las formas, pero esta época fue especialmente cruel. Pensemos, el propio Abderramán III no fue hijo de califa, fue nieto de califa, nieto de emir, porque su abuelo Abdalá, que dicen que mató a su hermano para heredar el trono él, mató a un hijo suyo, porque se le conspiraba contra él, y no fiándose de ninguno de sus hijos decidió que nada más que nacer el Abderramán, que era su nieto, decirle, este lo formo yo para hacerlo yo, y a los demás hijos los mandó a cortijadas por ahí, a Almunia, como diciendo, apartaros de la corte. Fue una historia trágica. Abderramán, en un principio, en todo el vigor del guerrero, era de una crueldad infinita, ¿no? Crucificó a mucha gente, a muchos de sus enemigos, no tenía piedad, ¿no? Y esto hizo que era una corte inestable. Ya una vez que se asentó Abderramán, Alaquén, sin embargo, su hijo, fue como la otra cruz de la moneda. O sea, Abderramán era el macho alfa, el guerrero, el conquistador, el mujeriego. Alaquén era el culto, el espiritual. No iba con... De hecho, se rumoreaba en la corte su posible homosexualidad, pero durante mucho tiempo no estuvo con mujeres, estaba en sus libros y sus cuestiones espirituales, pero fue otro gran califa. Y llegó a Aysén. Almanzor también otro feroz de sangre. Almanzor también mata a un hijo suyo, porque también conspira con él. Pensemos ahora mismo en matar a un hijo, ¿no? En fin, y esa es una etapa que tiene sus luces, pero de una dureza atroz en algunos casos, ¿no? Hablando de esta atrocidad de Abderramán III, parece que bueno, pues en su corte le temían, ¿no? Temían sus ataques de ira. Era tremendo. Hay algunas leyendas que se cogen, están en las crónicas estas históricas. Abderramán en Al-Ándalus en general se bebió el vino. A Abderramán le gustaba el vino, bebía, no era muy religioso. Los ulemas y alfaquíes y tal nunca tuvieron una relación cómoda con Abderramán, ni Abderramán con el poder religioso de la época, no la tenían, bebía, y en una de sus borracheras estaba con una esclava muy joven, está en varias crónicas, y porque la esclava no le haría caso, le haría un feo, sencillamente por despecho, el Abderramán ordenó venir a su verdugo en Irán y ordenó decapitar a la esclava. El verdugo dudó, ¿no? Pero señor, y este hombre borracho y furibundo le dijo, verdugo, o le cortas la cabeza o será la tuya la que ruede. Y procedió a cortarle la cabeza. Eso con los años se avergonzaría Abderramán, ya con la madurez, más sereno, pero bueno, quedó, ¿no? Y la corte le temía como tremendamente, era señor de vida y muerte, no había otro juez que lo pudiera, ¿no? Y de estos casos y crucifixiones hay algunas, ¿no? Por tanto, lo digo, en Medina Zara hay amor, luz, poesía, pero a veces pues sostenida bajo un río subterráneo de sangre, dolor y miedo, ¿no? Una ciudad apasionante, y si todo el libro es apasionante, a mí hay una historia que me gusta en especial, ya que bueno, nuestro programa es Córdoba Misteriosa, nos gustan las leyendas, nos gusta la magia. Hay una historia que mezcla todos estos condimentos, y es la del cervatillo, ¿no? Existe en el Museo Arqueológico, ¿no?, de Córdoba, existe un cervatillo de bronce que seguro que ha llamado la atención de muchos de los que se hayan pasado a visitarlo. Este cervatillo arrastra, parece ser, una terrible maldición tras él, ¿no? Sí, ahí cuentan, siempre se dijo que Medina Zara fue destruida por la maldición de los cervatillos y siempre quedó, parece que había más de uno, hay dudas cuántos son, si son auténticos o no. El cervatillo siempre está envuelto como en un halo, ¿no? Como salió o no salió. Yo ahí cuento, en fin, os recreo un poco la posible leyenda que alguien muy poderoso de Córdoba, probablemente vinculado al poder religioso de la mezquita, hizo traer al gran nigromante, ¿no?, que era un egipcio, y que hizo un conjuro sobre los cervatillos, de tal forma que una vez que se miraran, hicieran que el califa iba a morir y Medina Zara sería destruida. En fin, se cuenta cómo pudieron parcialmente evitar esta maldición, pero la maldición se cumplió, ¿no?
Pensemos que no hay muchos precedentes, yo no conozco ninguno histórico, de una ciudad tan importante, tan poderosa, tan bella, tan cara, que durara tan poco. Y de ahí, pues claro, no hay que no hay que creerse estas cosas, pero, ¿verdad? Como las megas, veis las ailas, ¿fue la desaparición de Medinazara fruto de esa maldición? No lo sabemos, pero ahí queda la leyenda, que dicen además que algún día se volverán a encontrar los cervatillos, se mirarán cara a cara y no pasarán cosas buenas. Es una historia apasionante, ¿no? Para explicar a nuestros espectadores, leyendo lo que dice es que si los 4 cervatillos, que los 4 de muy similar aspecto, se reunieran, cada uno aportaría la maldad, la energía negativa, ¿no?, de cada uno de los 4 puntos cardinales, ¿no?, y la reunirían en un solo lugar, en donde, bueno, pues las consecuencias serían totalmente catastróficas. Y de hecho existen más cervatillos como el del Museo Arqueológico repartidos a lo largo del mundo, ¿no? Sí, además, y envueltos todos por la duda, cuál es el verdadero, dónde vienen, no, este es falso, este es el mío es verdadero, todo tiene una historia, ¿no? Una historia rara. Bueno, pues una historia apasionante y que si alguna vez sigue dando que hablar, pues aquí estaremos para contárselo a ustedes y para compartirlo con todos. Muchísimas gracias, Manuel, por seguir ayudándonos a desvelar todos estos misterios sobre nuestra ciudad. Muy recomendable el libro, Leyendas de Medinazara, de Editorial Almuzara. Y bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la entrevista y por tu investigación permanente de los misterios en esta ciudad. Bueno, pues... que es de las ciudades más misteriosas del mundo por todos estos ríos de la historia que cruzan por debajo. Exactamente, todas las culturas que ha habido aquí, cada una ha ido dejando su legado de misterio y tenemos la suerte de vivir en una ciudad tan rica en el apartado de las leyendas, aparte de todo lo que ya conocemos, bueno, pues también tenemos una ciudad muy rica en leyendas y en mitología. Pues Manuel, cada vez que quieras estar aquí, ya sabes que tienes tu casa. Muchas gracias. Nosotros seguimos con Jorge. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, José Manuel. Acabamos de estar hablando con Manuel sobre algunas leyendas, muchas de ellas desconocidas, sobre la mítica Medinazara, y una de las que a mí más me ha llamado la atención es la de los cervatillos. En esta contaba como que el cervatillo este que tenemos en el Museo Arqueológico expuesto, pues podría estar maldito, ¿no? Podría arrastrar tras de sí una terrible maldición. El poder de la palabra desde siempre ha atemorizado al ser humano, ¿no es cierto? Efectivamente, hay que entender que las maldiciones son casi tan ancestrales como la mismísima humanidad y están presentes en prácticamente todas las religiones y todas las culturas. Se entiende que una maldición es un deseo o un castigo de una persona hacia otra o hacia otras personas. Se piensa que la misma palabra maldición lleva inherente, lleva implícito un poder que se canaliza a través de quien lanza esa maldición a fin de castigar o escarmentar a una o varias personas. Generalmente estos castigos se suceden porque estas personas, los destinatarios de esta maldición, no han obrado bien o no han seguido ciertas doctrinas que debían seguir de acuerdo a su religión o de acuerdo a su cultura. ¿Y en qué puede desembocar una maldición? Puede desembocar en muchas cosas. Generalmente las maldiciones son de tipo sobrenatural, inexplicable, que no puede tener tras de sí la mano del hombre, o al menos no directamente. En ocasiones acaban con la muerte del maldito, de la persona que ha sido maldecida, incluso de sus familiares, incluso de sus descendientes. En otras ocasiones las maldiciones se presentan en forma de plagas o de epidemias de enfermedades, que son entendidas por los que las sufren como una especie de castigo divino que invita a toda esa civilización a un profundo cambio. Y también las hay muy curiosas, como por ejemplo la imposibilidad de alguien de enamorarse de otra persona, de cualquier persona, la imposibilidad incluso de conseguir trabajo, de conseguir dinero, cosas cotidianas que cualquiera podría hacer, pero en un momento dado se ven impedidos. ¿Realmente se deben a fuerzas sobrenaturales o podría haber alguna otra posible explicación? Puede haber más explicaciones. Las maldiciones se hacen más populares y más temibles cuanto más se cree en ellas. Entonces la sugestión y la creencia son una base muy importante para tener en cuenta esto, ya que a una persona que crea mucho en estas cosas se la puede inducir a pensar, a interiorizar que realmente está maldita y desde ese momento actuará como si lo estuviera. Entonces la psicología desde luego juega un papel clave en esto, explicaría la mayoría de supuestas maldiciones, pero hay algunas que realmente se escapan un poquito de la tónica por lo curiosas y por lo espectaculares y quizás merecerían otro tipo de explicación.
porque ciertas maldiciones se han hecho muy famosas, muy célebres a lo largo de la historia, principalmente cuando han afectado a personajes conocidos, a personajes famosos, ¿no? Efectivamente. En nuestra historia reciente tenemos nada menos que la maldición de los Kennedy, la famosa maldición de la familia Kennedy, que ya desde los años 40 y hasta la actualidad pues vienen sufriendo todo tipo de calamidades, de desgracias. No solo por la muerte de JFK y varios años después de su hermano Robert, también estamos hablando de terapias psiquiátricas con lobotomías de por medio que han acabado muy mal, abortos espontáneos entre mujeres de la familia Kennedy, todo tipo de accidentes absurdos, inexplicables, que acaban por no ser aclarados. Lo cierto es que de la familia Kennedy son pocos los que, digamos, que mueren por causas naturales, que llegan a viejos. Por otro lado, también tenemos la famosa maldición de Tutankamón, que también fue muy discutida, ya que las 20 personas que estuvieron involucradas en el descubrimiento de la tumba del mismo Tutankamón acabaron muriendo varios años después por diversas enfermedades y diversos accidentes también. Ninguno de ellos, curiosamente, digamos que llegó a viejo, no llegó a la vejez. Y luego también, por ejemplo, el mundo del cine. El mundo del cine no se libra tampoco del tema de las maldiciones. La saga Superman fue muy comentada al respecto porque ya se sabe que varios de sus protagonistas tuvieron en la vida real accidentes que a la postre le acabaron costando la vida o haciéndole llevar una vida muy dura. Y por supuesto ni hablar de la película del Exorcista, que ya desde el principio del rodaje ya se hablaba de muerte inexplicable entre los trabajadores de ese rodaje, todo tipo de accidentes y fenómenos que hacían parar y retrasar el rodaje hasta tal punto que se llegó a plantear la posibilidad de cancelar esta película por completo. Menos mal que finalmente no fue así. Porque siempre las maldiciones las tenemos relacionadas con la muerte, con el sufrimiento extremo, pero antes has mencionado que hay otras que son un poco menos dramáticas, ¿no? Sí, efectivamente, como he dicho antes, hay maldiciones de los más curiosos. Por ejemplo, el Balón de Oro, que es un prestigioso premio, un galardón que se da una vez al año a un futbolista, el que se considera el mejor futbolista. Estadísticamente, el futbolista que gana el Balón de Oro en un año en el que hay mundial, por ejemplo, o este año, la estadística dice que ese jugador, ese año, con su selección, nunca va a ganar el mundial. Esto provoca que haya jugadores que casi prefieran que no le den ese galardón porque piensan que está maldito. Y luego, por ejemplo, por mencionar otra maldición curiosa, la familia Grimaldi, familia real Grimaldi, dice las malas lenguas que sufre una maldición por la cual están abocados a la infelicidad matrimonial. Es cierto que dentro de esa familia el número de divorcios, el número de bodas que se han llegado a cancelar incluso apenas días antes de tener que celebrarse, es bastante elevado, demasiado elevado, y más teniendo en cuenta que es una familia real y este tipo de cosas no son nada frecuentes entre las familias reales. En algunas ocasiones no solo ha afectado la maldición a una persona o a una familia, sino hay casos en la historia incluso de España en los que ha afectado a un pueblo entero, ¿no? Efectivamente, aquí quizá el caso más sonado, más tristemente célebre, sea el del ya abandonado pueblo de Ochate. A principios del siglo XX, Ochate sufrió 3 oleadas casi consecutivas de epidemia, tras las cuales los pocos habitantes que se atrevieron a quedarse allí después de aquella catástrofe acabaron abandonando el pueblo. Lo cierto es que los pueblos que estaban a los aledaños, en los alrededores, apenas 10, 20 kilómetros, apenas sufrieron el impacto de esas epidemias en comparación con ese pueblo. Se ha estudiado mucho sobre esto, hay una explicación quizá histórica, bastante válida al respecto, pero eso no quita que haya mucha gente que piense que Ochate, el pueblo de Ochate, sufrió una gran maldición, una de las mayores de la historia reciente de España. Bueno, has mencionado el tema del Balón de Oro, ¿no? Eso, según si se cumple esa maldición, significaría que Portugal este año tampoco va a ganar el Mundial, ¿no? Pues no debería. No cambiaría tampoco mucho la historia, pero ya que quizá muchos de nuestros espectadores sean futboleros, les voy a comentar un caso que está ahora mismo muy en boca, y es que el próximo 14 de mayo se produce la final de la UEFA Europa League entre el Benfica y el Sevilla. Y es que este equipo portugués, el Benfica, pues parece que sufre una terrible maldición que le impide ganar títulos europeos. Todo esto se remonta a finales de los años 50, cuando el entrenador que entonces llevaba el club portugués, se llamaba Gutmann, era húngaro de origen judío, y parece ser que, bueno, no solo revolucionó el equipo, sino todo el fútbol portugués. Se le atribuye ser el inventor del famoso 4-2-4, con el que Brasil ganó el Mundial del 58. También fue el descubridor del mítico Eusebio, el jugador portugués.
Y aparte también, no solo ganó varias ligas portuguesas, sino 2 Copas de Europa, una en el 61 y otra en el 62, tanto a Real Madrid como a Barcelona. Tanto ganaba, tan espectacular fue el caso de este equipo, que salió un poco de la nada y que enseguida ganó numerosos títulos, que se rumoreaba con que podía estar practicando este entrenador brujería. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que a finales de la temporada 62, este entrenador pidió un aumento de sueldo y la directiva se negó a dárselo. Por tanto, llegaron a tal grado de tensión que finalmente el entrenador acabó despidiéndose del club, no sin antes advertir a la directiva que le había despedido, que le había dejado marchar, que sin él el Benfica nunca ganaría una final europea, nunca más ganaría un título europeo. Bueno, en aquel momento se lo tomaron un poco a broma, no le hicieron demasiado caso, pero lo cierto y lo curioso es que desde entonces el Benfica ha perdido todas las finales europeas que ha jugado. Y es que nos estamos refiriendo a 5 finales de la Copa de Europa, 2 de ellas contra el Milán, nos estamos refiriendo a una final de la UEFA, y incluso el año pasado el Benfica disputó la final de la UEFA Europa League contra el Chelsea y perdió con un gol en el descuento cuando tenía el partido más que amarrado. O sea que, bueno, al menos estamos hablando de una serie de desgracias que no sabemos si tendrán algo que ver con la maldición que este hombre pudo echar al club en el año 62. Este hombre murió en el 81, por lo tanto, ahora a día de hoy no está todavía pensando en esto, pero sí que es cierto que resulta curioso. El club, por si acaso, este año ha realizado una estatua de bronce en memoria de este entrenador, el único que le ha traído sus 2 Copas de Europa, y la ha colocado en la puerta de una de las puertas del estadio para ver si esto le ayuda a superar la maldición. Dentro de muy poco, el miércoles, sabremos contra el Sevilla si supera el Benfica la maldición de Gutmann. Muy curioso. O no. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de misterio, pero esta vez nos vamos a las redes. Ya está con nosotros Nazaret Mesa. Buenas noches y, por cierto, antes de nada, felicitarte por tu reciente aparición en Televisión Nacional. Muchas gracias, José Manuel. Cuéntanos, Nazaret, ¿qué has encontrado esta semana dando vueltas a todos esos diarios online que recogen en sus páginas noticias asombrosas que ocurren en todos los rincones del planeta? ¿Qué has encontrado? ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, pues hace algunos días la noticia daba la vuelta al mundo, puesto que se ha descubierto que en la biblioteca de la Universidad de Harvard pues hay algunos libros que están hechos con piel humana. ¿Con piel humana? ¿Cómo puede ser eso? Las sospechas comenzaron cuando se leyó en la última página de un manual de derecho español del siglo XVII que ponía tal cual: la encuadernación de este libro es todo lo que queda de mi querido amigo Jonas Wright, que fue desollado vivo. Así pues, esto hizo que se realizaran varias pruebas para determinar efectivamente si el libro estaba hecho o no con piel humana, y bueno, el análisis determinó que no, que estaba hecho con piel de oveja. Pero aún así se volvieron a hacer más pruebas de otros libros y esto sí dio positivo, este análisis, digamos, y estos 2 libros sí estaban hechos con piel humana. Uno corresponde al siglo XVI y otro al siglo XIX. O sea, hay 2 libros en la biblioteca de Harvard, una de las más grandes del mundo, que están hechos con piel humana. Es sorprendente, ¿no te parece? Totalmente. Bueno, al parecer antiguamente encuadernar libros con piel de seres humanos no era algo tan extraño como nos puede parecer a día de hoy. De hecho, desde el siglo XVI hasta el XIX se daba algo común este hecho. Así pues, también el ejemplo de las confesiones de los criminales, pues se hacían luego encuadernar el libro con esta confesión, con la propia piel del criminal. Y también había familias en las cuales alguna persona querida quería dejar el legado a sus familiares y pedía que este libro fuese encuadernado también con su propia piel. Bueno, pues parece increíble cómo pueden cambiar los tiempos, cómo pueden cambiar los gustos y cómo algo que antes la gente hacía simplemente por cariño, ¿no?, por dejarle a sus familiares un gesto, una muestra de un recuerdo, hoy podríamos considerarlo algo totalmente, absolutamente macabro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues también hace pocos días se encontró el mensaje dentro de una botella, el más antiguo que jamás se ha encontrado. Ocurrió en Canadá y al parecer la botella con la carta fue lanzada al mar en 1906. 1906. ¿Y qué dice el mensaje? Bueno, pues este es precisamente el misterio, puesto que la persona que la ha encontrado se niega a abrirla para realizar las comprobaciones pertinentes. Así pues, hasta ahora pues no se puede incluir esta hallazgo en el libro récord de los Guinness. Bueno, si esa no se puede incluir en el libro Guinness, ¿cuál es la siguiente, la anterior?
La siguiente corresponde a un pescador alemán que encontró en su interior una carta que data de mayo de 1913. Bueno, pues esta carta está escrita en danés, venía con 2 sellos alemanes de la época y en la misma pedía que quien la encontrase la entregase de nuevo a su dirección de Berlín. ¿Quién es el responsable de esta carta? ¿Quién la escribe? Se trataba de un joven danés de unos 20 años llamado Richard Plath, que la lanzó al mar Báltico en 1913, mientras estaba de excursión, en plan experimento, para ver si la casualidad hacía que la carta volviera de nuevo al lugar donde él provenía. Así pues, Plath murió en 1946 y bueno, la carta nunca le llegó. Pero un estudio pues, ha descubierto que tiene una nieta que actualmente sigue viva. Así pues, ella es la dueña actual de este manuscrito, que le ha quedado como legado. Ha tenido la historia un final feliz, muy interesante. ¿Algo más? Bueno, pues para terminar, no sé si recuerdas que la semana pasada traíamos la noticia de un misterioso anillo en negro que había permanecido durante unos minutos en el cielo de un pequeño condado de Inglaterra y que el misterio tenía bastante intrigada a la ciudad. Sí, y sobre todo también a la comunidad científica. Estaban hablando mucho por Twitter, se estaba comentando mucho el caso. ¿Tenemos alguna novedad? Sí, ya se ha resuelto el enigma y bueno, tal y como nuestros espectadores pueden ver en el vídeo, se trató solo de una broma de un grupo de chicos, probablemente para hacer algún tipo de publicidad viral o bien simplemente por llamar la atención. El anillo de humo lo consiguieron con un cierto tipo de cañón especialmente preparado para que durase algunos minutos. Bueno, pues buen trabajo, lo hemos visto en el vídeo cómo se hizo ese misterioso, en principio, anillo, y la verdad es que esto demuestra que hay que llegar siempre hasta el final de la cuestión, hay que continuar la investigación hasta llegar al origen de los hechos. Muchas gracias, Nazaret, muy buen trabajo y te espero la próxima semana. Por supuesto, aquí estaré. Vamos nosotros con la Crónica Negra. Nos sumergimos ya en la Crónica Negra cordobesa y esta semana Juan Priego ha vuelto a salir a la calle para traerles un reportaje asombroso. Esta semana vamos a repasar la historia de un personaje que fue célebre en su momento, aunque a día de hoy realmente es un absoluto desconocido. Se llamaba Pacheco y llegó a ser en el siglo XIX el jefe, el máximo exponente de la mafia, del AMPA cordobesa. ¿Quieren saber algo más sobre Pacheco? No se pierdan este vídeo. La siguiente historia que vamos a contar transcurre en el último tercio del siglo XIX, más concretamente en 1865. Aquí a Córdoba viene uno de los bandidos más famosos del momento, conocido como Pacheco el Bueno. Pacheco el Bueno basa su forma de actuar en el respeto a su nombre. El respeto a su nombre no en la amenaza, en su conocimiento. Ricardo Montis, un conocido escritor del momento, lo describiría de la siguiente forma. Pacheco no recurría, o mejor dicho, no necesitaba recurrir a la amenaza para obtener todo cuanto quería. Bastábale solo con pronunciar su nombre. Al oírlo, ponían a disposición del bandido los ricos su dinero, los labradores sus jacas y yeguas de más valía, los cortijeros sus mejores viandas. Este nombre era algo así como una ganzúa que abría todas las cajas de caudales y todos los cajones donde había oro o billete. El Pacheco centró su sitio de actuación aquí en el barrio de la Merced. El nombre del barrio de la Merced se lo da el convento de la Merced, en su momento, hoy en día Diputación Provincial. Aquí tiene su lugar de actuación, su cuartel general, y el Pacheco se convierte en un auténtico Vito Corleone de Córdoba, en el Padrino cordobés. Mientras el Pacheco disfrutaba de su poder aquí en Córdoba, llegó 1868. En 1868 estalló la Revolución Liberal y con ella la gloriosa y la no menos conocida Batalla del Puente de Alcolea. En una Córdoba que no llegaba en ese momento ni a los 50.000 habitantes, entró triunfal el general Antonio Caballero de Rodas, con 10.000 soldados a su espalda. Esa entrada triunfal terminó aquí en la Trinidad, donde cuando llegó aquí todo el mundo se cayó y sucedió lo siguiente. El estruendo procedía de esta calle. De aquí salían gritos como ¡Viva la República! ¡Viva el general Prim! Y el más curioso de ellos, ¡Viva el general Pacheco! El general Pacheco no era conocido por el general Antonio Caballero de Rodas y cuando vio aparecer aquí a nuestro bandido encima de una gran jaca que le regaló el mismo torero Bocanegra,
el general Antonio Caballero de Rodas se quedó con la boca abierta, se quedó anodadado. El Pacheco entregó en mano una carta al general en el cual le pedía su indulto a cambio de pelear con su pequeño ejército a su lado. El general Caballero de Rodas le pidió que volviera al día siguiente para darle la respuesta ante tal curiosa propuesta. Al día siguiente, el 21 de septiembre de 1868, el Pacheco hizo lo que había acordado con el general Antonio Caballero de Rodas. Salió de su barrio, el barrio de la Merced, camino a la Trinidad, a la Plaza de la Trinidad. Y pasando por aquí, por las Tendillas, un personaje muy conocido en ese momento, conocido como el Cojillo de la Barca, se acercó a él encima de su caballo y le dio un sable de general. Tras esa entrega, el Pacheco, totalmente entusiasmado, siguió su camino hacia lo que era la Plaza de la Trinidad. Aquí llegó de nuevo Pacheco en su jaca, rodeado de toda su gente. Y se quedó aquí entusiasmado, esperando a que lo nombraran general. Lo que sucedió fue que el general Antonio Caballero de Rodas, el día anterior, se dedicó a estudiar todo el historial del Pacheco. Al ver ese historial, decidió poner un francotirador en una de las terrazas que nos rodea aquí en la Trinidad y acabar con la vida del jefe de Lampa aquí en Córdoba, con el padrino cordobés. El mismo Sagasti, en sus memorias, escribe que mucha gente solemne de Córdoba echó de menos al Pacheco tras su muerte, debido a la protección que le otorgaba. Y hasta aquí Almudena con todo el material que ustedes nos están enviando. Esta semana nos trae una recopilación bastante interesante y no viene sola, sino que viene acompañada por nuestro fotógrafo colaborador, Miguel Ángel Salas. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches también a ti, Almudena. Buenas noches, José Manuel. Recordamos a los amigos que están ahí detrás de la pantalla que pueden ponerse en contacto con nosotros en info@cordobamisteriosa.es, por el Facebook de Córdoba Misteriosa o mandando un WhatsApp al 634-221-984. También tenemos un Twitter nuevo que sería Twitter @CórdobaMisteriosa o el hashtag de @Córdoba Misteriosa. Bueno, pues Miguel Ángel, con 10 años de profesión de fotógrafo, nos va a ayudar dando un punto de vista técnico para tratar de ayudarnos a interpretar esas fotografías anómalas, extrañas que ustedes nos están enviando. Porque Almudena, esta semana traemos mucho material, ¿verdad? Efectivamente, José Manuel. Esta noche vamos a mostrar a los amigos que están viendo una recopilación de unas anomalías bastante extrañas que son difíciles de explicar. La primera no tiene nada de extraño, no hay que analizarla, pero sí nos ha resultado bastante curiosa. Nos la envía Alberto, un alumno de Ciencias del Trabajo que estudia siempre en la Biblioteca de Derecho. Comenta que hace algunas semanas un amigo le avisó de que estaba ocurriendo algo sorprendente. En el claustro de la facultad, las losetas de suelo se habían levantado solas. Parecía como si los monjes, según él, estuvieran levantando sus tumbas. Bueno, como dice Almudena, es como si, según él dice que los monjes que estaban enterrados en ese claustro estuvieran como resucitando. Bueno, hay que ponerle un poco de imaginación, pero ¿por qué no? Es una imagen curiosa. ¿La siguiente? La siguiente imagen también está relacionada con la Facultad de Derecho, en este caso con su fachada. La hace Marina durante la ruta misteriosa, nos la envía y dice que estaban haciendo una psicofonía Jorge y hizo una foto. Al verla en su casa, cree que en el fondo, dentro de la facultad, se ve un hombre encapuchado y con una vela amarilla en la mano. Bueno, ya están viendo ustedes la imagen. Miguel, ¿qué crees tú que puede ser esa foto? Yo creo que esta foto es el reflejo de la ventana, de una farola. Refleja en la puerta y es eso, reflejo. Bueno, pues nuestro fotógrafo dice que el origen de la posible luz, del reflejo, lo que supuestamente es una vela, podría ser el reflejo de la farola, y el resto de formas podría ser, bueno, pues simplemente una pareidolia, ¿no? Sí, una composición de varias sombras, de varios objetos, ¿no? Para nuestros amigos recordar que una pareidolia sería, bueno, pues cuando nuestro cerebro a la aglomeración de varias formas le asimila una forma conocida. En este caso podría ser la de una forma humana. Bueno, aunque lo cierto es que la foto es bastante inquietante. Siempre que volvamos a pasar por la puerta de la facultad nos fijaremos por si se vuelve a repetir esta
esta imagen tan extraña. ¿Almudena? La siguiente imagen nos la envía nuestro amigo Jesús Cano. La hizo con el móvil en el 2007, de ahí que la imagen no tenga demasiada calidad. Estaba anocheciendo y decidió hacer una foto desde lejos del castillo de Belalcázar. Y abajo aparece un pequeño orbe luminoso. Muy bien, pues te toca, Miguel Ángel. ¿Qué piensas que puede ser esa luminaria, ese orbe? En esta foto pienso que es los faros de un coche. Se ve, al estar oscureciendo, parece eso, los faros de un coche. ¿Tú piensas que se debe a esa luz? Se ven debe dos, además. Además, al verse dos, tú piensas que puede deberse a que son los faros de un coche, ¿no? ¿Alguna otra hipótesis? ¿Una mota de polvo, el flash? Una mota también al hacerse con el móvil, que no tenga demasiada calidad y cualquier cosita ya aparece. Entonces, piensas que no hay nada de extraño en esa foto, ¿no? Que puede deberse a, bueno, pues haberse utilizado un móvil antiguo, ¿no? Estamos hablando del año 2007, no tenían la calidad que tienen los teléfonos, los smartphones de hoy día. Muy bien. La siguiente, Almudena. En esta imagen que nos envía por el Facebook el usuario Cae de Desu, se ve una pareja justo debajo de la Virgen de los Dolores en la mezquita catedral. Delante de ellos aparece un humo que no estaba allí antes. Muy bien, tenemos una foto, tenemos muchas, esta sería solamente una representación de las imágenes que ustedes nos están enviando, las que aparece un humo extraño, un humo misterioso. ¿Qué piensas tú que puede ser ese humo? Pues esta creo que es eso, el humo de un cigarro al mezclarse con el flash se ha metido ahí entre medias. En ese caso, ¿crees que es un humo real que estaba allí, ¿no? El humo de un cigarro, de alguien que estaba fumando cerca. De una vela o... Cualquier vela que alguien le hubiera encendido a la Virgen, ¿no? Podría ser, ¿no? Tampoco nada extraño en esa imagen. Muy bien. ¿Seguimos, Almudena? Y también tenemos la historia que nos envía Nati González mediante Facebook. Leo textualmente. Hola, soy Nati González y hace tiempo escribí para deciros que estuve trabajando en la estación. Allí había fenómenos paranormales que yo percibía casi a diario. No sé si os dije que en una de las fotos era espeluznante. Os prometo que no tenéis nada parecido. Nunca la he compartido ni he enseñado con nadie que no fuera de mi entorno más cercano. Esta amiga nos contaba que trabajaba en una de las tiendas de la estación y que en ella pues veía un hombre que tenía sombrero y que percibía cosas que normalmente la gente no solía percibir. Según ella no era malo, sino posesivo. En ocasiones veía asombrada una de las puertas de la estación que se abrían solas y se cerraban solas, como si alguien entrara y saliera de ella. En la fotografía en cuestión, Nati asegura que se puede ver el humo como si fuera el sombrero del hombre. Nos dice Nati que también siente como un escalofrío a veces cuando a él está cerca, como si la abrazara y le echara el brazo por encima de su cuerpo. Bueno, pues ahora te toca a ti analizar esa foto, Miguel. Cuéntanos, ¿qué crees tú por dar una posible explicación técnica? Oye, pues yo pienso eso también, que es el humo, y lo que sí que la figura forma así un poquito una figura humana, se puede ver, pero yo pienso eso, que es el humo mezclado con el flash de la cámara. ¿Pero el humo de qué? El humo de cualquier cigarro, de humo de los coches, cualquier cosa de esta. A ver, por poder darle una posible explicación, porque realmente la imagen es extraña, es muy extraña, ¿tú piensas que podría ser una combinación de las nubes, ¿no? De fondo se ven las nubes, sí, parece que hacen una forma extraña, ¿no? Un día nublado, aunque sea de noche hay muchas nubes, y que esta parte que pasa por encima de su cara, que parece que la rodea, que ella piensa que podría ser como el brazo, podría ser el humo de un cigarro. Sí, o del flash se ha cruzado ahí un poquito. ¿O el flash se ha cruzado? De la luz también, esta, de los... La luz de los rótulos del fondo, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, eso es simplemente... Estamos dando solamente una posible explicación técnica. Realmente la imagen es muy extraña y se produce ahí un cúmulo de casualidades que, bueno, Nati está convencida de que no es fruto de la casualidad, aunque bueno, nosotros lo dejamos ahí y son ustedes los que sacan sus conclusiones. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y ahora para terminar vamos a poner otra foto, pero en este caso es tan curiosa que ha venido su propio protagonista a contarnos la historia que hay detrás de la misma. La última fotografía nos la envía José Carlos, pero dado lo curioso de la historia, ha venido a él directamente a contárnosla. Bueno, pues buenas noches, José Carlos. Cuéntanos, ¿qué es esa extraña imagen que tenemos ya en pantalla?
Pues esta fotografía se tomó hace unos 6 años en la ermita de Cabra. Cabra tiene una ermita que está a mucha altitud y yo por aquel entonces trabajaba en un programa de televisión que hacía pues emisiones en directo. Y ese día había nevado en esa ermita, así que fuimos a hacer una emisión en directo pues, a dar la noticia de que ha nevado solamente en aquel punto de toda Córdoba. Y pues nada, preparamos el tinglado y demás, llegó el momento de la conexión en directo para el programa y todo salió muy bien. Pero cuando el directo acabó, allí no quedábamos nadie porque ya era de noche, era invierno, a las 7 de la tarde, que era ese programa, pues ya había anochecido. Y cuando todo acabó, un gesto característico de pues, los técnicos cuando acaban, la cámara que la tienen al hombro, pues ya se relajan y la sujetan en el brazo. ¿Vale? Yo estaba dentro del furgón que emitía las imágenes para poder lanzarlas en directo y demás. Una unidad móvil. Una unidad móvil, exacto. Y por eso en la fotografía pues se ve que está rodeado de monitores y demás, porque yo me di cuenta que el cámara estaba captando a través de la cámara a lo que parece ser pues una figura humana y me sorprendió porque yo miré fuera a ver. Digo, ¿quién está allí detrás del cámara? Y cuando miré vi que no había nadie. Pero si yo miraba al monitor, lo que reflejaba la cámara, pues parecía que había pues lo que se ve en la foto, una persona con unos pantalones, lo que parece ser una chaqueta, una imagen muy rara. Y lo curioso es que yo en directo podía comprobar que detrás del cámara, que era la zona donde estaba enfocando ahora mismo la cámara, no había nadie. Nos estás diciendo entonces que esa cámara, en su cámara, en la imagen que esa cámara estaba recogiendo eso, ¿no? Exacto. Una persona y que no es solo la figura humana. Es que lo curioso, realmente curioso, que parece que va como encapuchado, ¿no? Sí, parece ser una figura humana y además pues como si llevara un saco de tela en la cabeza. Yo confirmo que allí ya no quedaba nadie. Durante el día había familias jugando en la nieve y demás, pero ya durante la noche solamente estábamos el equipo técnico de ese programa y el sacristán de esa ermita, que fue con el que tuvimos la entrevista y demás. Claro, estas imágenes no se emitieron porque esto fue ya, una vez que todo terminó, pues ya las cámaras se echan al suelo y demás, y una cámara registró esto. Y por curiosidad, ¿habéis informado sobre ese lugar? ¿Os habéis informado sobre ese lugar? ¿Habéis preguntado si allí ha muerto alguien, algún encapuchado, algo? Sí, preguntamos, no aquel día, pero años después tuvimos que volver a esa ermita por una fiesta y aprovechamos para preguntar al sacristán, que suponemos que era la persona, pues como vive allí quizás supiera algo. Y le enseñamos la foto y tal, y el sacristán dijo que no, que allí no, él no conocía ninguna historia ni de que nadie hubiera sido a lo mejor allí, porque parece a lo mejor incluso un condenado a muerte cuando le ponen el saco y demás, pero dijo que no, que allí no había habido ningún tipo de pena de muerte en Cabra ni nada curioso que destacar. Bueno, pues curiosísima imagen y curiosísima historia la que hay detrás. Muchísimas gracias, José Carlos, por venir esta noche, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a José Carlos, gracias a Almudena y gracias también a ustedes por haber estado hasta ahora con nosotros. Simplemente recordarles que estamos ya celebrando los últimos pases de la temporada de Sanatorio y bueno, si se animan a venir a vernos, pues nos veremos antes, nos veremos en alguna de nuestras rutas nocturnas de los viernes o los sábados, ya saben, por la Córdoba Misteriosa. De no ser así, pues nos vemos en 7 días.